Desde el punto de vista de quienes trabajan a nivel local, especialmente fuera de las grandes ciudades, ¿cómo se observa el panorama en materia de violencia en distintas regiones del país? Desde el año 2010, cuando fue el pico de violencia en el país, estábamos preocupados, cuestionados, qué está pasando, cómo respondemos. El carisma de la Compañía de Jesús ha sido prepararse para responder a la necesidad, y veíamos ahí una necesidad, un clamor de nuestro pueblo para atender, y fue como en el Plan Apostólico 2011-2020 se puso como prioridad atender la violencia a través de la reconstrucción del tejido social. En el año 2012 se formó una comisión, y en el 2012 más bien me enviaron a estudiar. Fui a estudiar primero fui a Estados Unidos y de ahí fui a Chile para entender qué estaba pasando, y después regresé a México en el 2015, y fueron dos jesuitas los que fuimos enviados a formar un programa por la paz. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? ¿Por qué se generó la violencia? Que es algo cultural y estructural, y nos ayuda a entender hoy también qué está pasando. ¿Qué nos dimos cuenta? Que nos llamó la atención, esta investigación, la primera que hicimos fue en 14 regiones del país: indígena, campesino, urbano y suburbano. Fue entrevistas a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos. Entonces lo que hicimos fue cruzar las narrativas para entender la explicación a partir de los autores, de los autores locales. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? La mayoría de los barrios estaban desorganizados. Cuestiones elementales, desde hacer posadas hasta tener asambleas o comités para la gestión de algún servicio. Ese fue el primer dato. Dijimos, aquí se está desbaratando algo. Se desorganizaron los territorios. Y de ahí empezamos a observar que las narrativas habían cambiado. En estos cambios generacionales, de una narrativa más comunitaria, las historias que contaban los mayores tenían que ver con la familia, la comunidad, la fiesta patronal, la tierra, con la ética, y que a lo largo del tiempo las nuevas narrativas tenían que ver con el éxito personal, la idea del fracaso o del miedo. Fue la segunda cosa que nos llamó la atención. Y la tercera de esa investigación fue que la violencia es un problema complejo, sistémico, multicausal, y que eso necesitaba de acciones simultáneas en diferentes instituciones para lograr los cambios culturales y estructurales. Yo creo que pueden ser las tres cosas que nos llamaron la atención. ¿Y cómo explicamos la violencia? Lo que dijimos es que se aceleró el proceso de individualización. El acceso a los recursos sin significaciones comunes de sentido hizo que la gente se desvinculara y se perdiera el límite en la relación con nosotros. Y lo que hoy encontramos son la dificultad de autorregular la propia libertad. Y esto se le une que el imaginario de poder en México es negativo. En cualquier grupo les decimos, a ver, ¿qué significa poder? Y la mayoría dice autoritarismo, dominación, imposición. Entonces, claro que cuando alguien tiene poder, sea con una pistola, poder con un puesto, eh, con un cargo, lo que sale es ese imaginario de poder. Decir, ahora sí se van a hacer bien las cosas, ahora esto va a estar mejor, porque ahora el que manda soy yo. Y que en el centro veíamos un proceso de debilitamiento institucional y de mercantilización de la vida. Es lo que logramos encontrar, que las categorías económicas que predominan en la sociedad han sido categorías que se han pasado a la vida familiar, a la relación en la escuela, a la relación de noviazgo.
O sea, yo doy, pero si tú me das. Yo te quiero, pero no te quiero más que tú porque me puedes traicionar. O sea, es trasladar lo económico a las relaciones. Eso fue lo que encontramos, este análisis más cualitativo de la violencia en el país, y que hoy también nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. En síntesis, tenemos un debilitamiento de la narrativa vinculante o comunitaria, un debilitamiento del vínculo social, que tiene que ver con desconfianza, y un debilitamiento de la vida institucional. Eso ha favorecido que se use la violencia para resolver problemas o manifestar el poder. El tipo de investigación y análisis que refiere, de tipo cualitativo, contrasta con el enfoque cuantitativo que tiende a predominar en el análisis gubernamental. ¿Cómo se debe construir la paz con estas dos visiones distintas en las que tanto las instituciones como la sociedad deben participar? Yo creo que el hilo conductor es el interés por atender la violencia desde sus causas. Creo que porque aceptamos que hay o sube o baja el homicidio, eso lo aceptamos. Yo creo que ahí no hay conflicto, pero cada vez hay más consenso de que esto no se va a solucionar sin atender las causas. Entonces creo que pensar en causas nos ayuda a encontrar elementos comunes para poder trabajar juntos, tanto gobierno como sociedad, como academia, como instituto de investigación. Creo que eso es la clave. Y que hay elementos subjetivos de la inseguridad. O sea que el hecho de que una persona se sienta insegura en un territorio no depende solamente de que bajen los delitos. Influye los niveles de confianza con quien vives al lado. Si tú tienes baja de delitos, pero cero relación vecinal, ahí persiste el sentimiento de inseguridad porque no sabes quién vive a tu lado y si puedes confiar o no confiar en él. Entonces te cuidas y alguna cosa que suceda lo ves como sospechoso, y eso mantiene la percepción de inseguridad. Creo que ese es un elemento clave, que la disminución de la percepción de inseguridad no solo depende de reducir delitos, también hay factores subjetivos que hay que integrar en una estrategia de seguridad. Y yo veo que cada vez más gobiernos municipales, gobiernos estatales o el gobierno federal entiende que es necesario entrarle a temas de reconstrucción del tejido social. Eso lo veo que se ha impulsado, y eso nos da gusto porque también hay un elemento común que nos articula. En un sentido más amplio, ¿cuáles son los caminos más viables para construir esta paz? Esa es nuestra especialización. Alejandra, llevamos 7 años investigando, tratando de entender, aplicando procesos. También, pues siempre, no sé, tenemos parroquias, tenemos misiones indígenas que llevan ya décadas tratando de buscar la unidad, la armonía en las comunidades. Pero lo que encontramos es que la violencia se alimenta con los traumas comunitarios, que si no identificamos el trauma que desconectó a la comunidad y no atendemos las necesidades que eso dejó, por más talleres que les demos, encuentros que generemos o actividades que realicemos, va a ser difícil que podamos reconstruir la comunidad. Tenemos que identificar la necesidad que dejó la desconexión favorecida por el trauma. Eso es lo que hemos identificado. Entonces, elaboramos un proceso que se le ha llamado la pedagogía del buen convivir, que tiene 6 etapas. La primera etapa tiene que ver con sensibilizar a la comunidad, hacer la presentación general de lo que se va a trabajar, involucrarlos desde un inicio, y ahí se identifica
¿Cuál es ese trauma comunitario? Primera etapa. Segunda etapa se llama encuentro, y lo que se trata es de, una vez identificada la necesidad, se trabaja en generar un encuentro significativo que atienda a la necesidad de la comunidad, necesidades vitales de escucha, de verdad, de sentirse apoyados, de conocerse, de, no sé, de encontrarse simplemente. Entonces, esa necesidad vital, mientras no la resolvamos, la gente va a estar como que avanza y retrocede, avanza y retrocede. Segunda etapa. Tercera etapa se llama comprensión. Y en esa etapa lo que se trata es de asumir la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo en esto que viví? Y la idea es hacerlo entre diferentes actores. Es lo que se ha trabajado. ¿Qué responsabilidad tiene el ciudadano? ¿Qué responsabilidad tiene el policía? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno municipal? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia? ¿Qué responsabilidad tiene el papá y la mamá o los vecinos? ¿Y qué recursos tenemos para salir adelante? Cuando la gente está enojada, no ve recursos y no asume responsabilidades. Esta es la tercera etapa. La cuarta etapa tiene que ver con se llama etapa de transformación. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hay que cambiar? Ya nos dimos cuenta que algo nos separó, ya nos conocimos, nos escuchamos, nos manifestamos ahí la empatía, ya asumimos responsabilidades. Ahora, ¿qué tenemos que cambiar? Como familia, como escuela, como empresa, como gobierno, como institución de policía, ¿qué hay que cambiar? Y cómo eso que tenemos que cambiar tiene que ver con las visiones que tenemos que transformar, las prácticas y las actitudes. Después sigue la quinta etapa, que tiene que ver con la revinculación. En esa etapa se trata de esto que vivimos, compartirlo con otros para identificar una misión común. Ciudadanos y gobierno tenemos una misión común. Empresa y barrio y familia hay una misión común. O sea, identificar cosas comunes, que es lo que necesitamos. Estamos viendo la diferencia, pero hay que buscar el espacio común que permita, que es la última etapa, que se llama renovar, generar acuerdos para el buen convivir. Entonces, si te fijas, Alejandra, lo que ha pasado, que este proceso de generar acuerdos para un mejor comportamiento o que permitan una mejor convivencia, se han querido resolver con un reglamento o con una ley, cuando se necesita hacer un proceso de escucha, de diálogo, de asunción de responsabilidades, de cambios, y es cuando la gente asume y dice, no, sí, me comprometo a esto que es lo mejor para todos. ¿Cuál es el horizonte temporal en el que una comunidad puede transitar por este proceso? Depende de el número poblacional. Por ejemplo, si este proceso se ha hecho en 6 meses, si son núcleos más pequeños, o se ha hecho en 3 años, si es un núcleo muy grande. Sí. Entonces depende qué población quieres atender. Y si es solo una familia, eso se puede hacer no sé, en un proceso de 6 sesiones. ¿Sí? Pero depende la extensión. Sí, pero va de 6 sesiones, 6 meses o incluso 3 años. Sí. Sé que estos tiempos para un gobierno municipal es mucho, ¿eh? Pero sí se pueden hacer procesos donde se reduzca el tiempo, lo estamos haciendo en diferentes municipios para tener impacto en menos tiempo y de ahí sacar del mismo proceso
se puede obtener gente ya que vivió la experiencia que pueda reproducirla en otros territorios. Es lo que hemos visto. Esto es de contagio. Es gente que da su testimonio o comunidad que da su testimonio, la que contagia a otro para poder entrarle a estos temas. ¿Puede compartir algún ejemplo de una comunidad que haya transitado por este proceso y cuáles han sido sus resultados? Hay varios ejemplos, pero puedo compartir lo que ha sucedido en el caso de Huatusco, Veracruz. Ahí tenemos una cabecera municipal, más o menos serán que serán unos 30,000 habitantes, 20,000 habitantes, y se dividió en 20 sectores. Entonces se hizo por sector el proceso. Entonces se empezó con esta parte de identificar el trauma, se empezó a hacer la atención por medio de convivencias vecinales que lograron rehacer el vínculo, encontrar elementos comunes, fueron encuentros significativos. Algo que ayudó mucho fue el tener una fogata, poner a los abuelos a platicar historias, leyendas, y luego en la cuestión cultural, algún bailable, recursos de la propia comunidad, el que sabe la poesía, el que sabe, no sé, de tocar tambores, y a partir de ahí se fue generando una identidad vecinal que fue plasmada en un mural. Entonces se buscaron signos comunes para generar la identidad barrial. Entonces se plasmaron en murales, se hicieron ahí 22 murales y ahí se generó una articulación de enlaces que se le ha llamado animadores vecinales. Vino la pandemia, la gente se encerró, como fue la petición que se nos hizo, pero la pandemia también fue una oportunidad para generar un proceso de solidaridad. Entonces surgía una nueva necesidad y ahí se unió el empresariado con esta red vecinal para poder dar despensas a quien más lo necesitaba. Y ese encuentro significativo entre el empresariado y los vecinos detonó nuevamente las redes vecinales de solidaridad. Y esas redes, esa experiencia después permitió encontrar otra necesidad, que fue el problema de la familia y las adicciones. Entonces, ahora están organizados en torno a un proyecto para atender la realidad familiar y la realidad de las adicciones. Entonces, si analizamos el proceso, vemos cómo hay una necesidad, se genera un tipo de encuentro que desata un proceso para llegar a un compromiso. Luego, hay otra necesidad, pero como ya había un precedente, generó otro proceso para volver a armar otro compromiso y luego se detecta otra necesidad y se hace el proceso para generar nuevos compromisos. Yo creo que es una experiencia que refleja cómo esto es cíclico. Si queremos reconstruir el tejido social, tiene que ser permanente, pero más bien tenemos que generar la habilidad en la comunidad para que vaya siendo ya una cultura el estar organizados para atender necesidades que van surgiendo. Sean necesidades desde lo básico de conocerse, que no se conocían, de fortalecer la identidad, sean necesidades de emergencias como fue el COVID y la pandemia, o necesidades ya más estratégicas como es la familia y las adicciones. Pero da idea de cómo va evolucionando el proceso. Desde esta misma perspectiva, ¿cómo se interpreta o observa el estado de las instituciones de seguridad pública? ¿Cuáles son los principales retos para reformarlas y qué elementos deben tomarse en cuenta para este propósito? Este proceso que hemos platicado hasta ahora lo hicimos en muchos municipios del país.
de Michoacán, de Guanajuato, el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Nuevo León. Pero nos dimos cuenta que esto que te digo de reconstruir el tejido social, en unos sí impactaba en reducir delitos y en otros no. Entonces empezamos a analizar y lo que nos dimos cuenta es que donde impactaba en reducción de delitos es donde la policía municipal se comprometía, donde había voluntad del presidente municipal para que la policía vaya en sintonía con este proceso. Y eso nos hizo hacer una tercera investigación para identificar en el país cuáles son las policías y los municipios que lograron detener tasas altas delictivas, que lograron reducirlas y mantenerlas bajas durante 6 o 8 años, entre el 2011 y el 2020. ¿Cuáles fueron esos? Y pusimos unos criterios que hayan reducido tasas, que haya crecido percepción de seguridad y que haya tenido un enfoque comunitario. Y encontramos 8 municipios. O sea, sí hay casos exitosos en México. Encontramos 8. San Pedro, Garza García, Escobedo, San Nicolás, en Nuevo León, Saltillo, Coahuila, Chihuahua, Cherán, Tancítaro, Michoacán, y Nesa, Estado de México. O sea, sí hay casos. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar a los directores de policía, entrevistar a policías de prevención, de investigación y de reacción, y entrevistar a la ciudadanía. Con esas 3 fuentes empezamos a armar la buena práctica y luego buscar los factores que lograron que impactara su estrategia en la reducción y en sostener bajos índices de delitos. Encontramos 18 factores, Alejandra. Es muy interesante. De todos los que encontramos, yo subrayaría que la clave en la construcción de la seguridad, primero es el ámbito municipal. O sea, quien tiene conocimiento del territorio, quien tiene capacidad de interactuar con la comunidad, es la policía municipal. Es el eslabón clave para la seguridad en México y es el eslabón también débil. Por eso muchas veces es cooptado, porque está debilitado y es estratégico para construir la paz. Entonces, ¿qué encontramos? Los casos exitosos en seguridad que han sostenido bajos índices delictivos es en la creación de estructuras territoriales ciudadanas que trabajan de manera coordinada con una estructura territorial de la policía municipal y donde se encuentran en espacios de manera territorial para coordinar acciones, para evaluar estrategias, para implementar planes de mejora, para incluso revisar criterios de los policías que se van a incluir, incluso para poder también garantizar la confiabilidad del policía, si este sí es buen policía o no. Eso es lo que encontramos, esa colaboración entre policía y ciudadanía. La comunidad necesita de la policía y la policía necesita de la comunidad. No pueden solos en la tarea de seguridad, es lo que encontramos. Y fíjate, una cosa muy interesante, la policía, hicimos una encuesta telefónica preguntando qué tan seguro te sientes, cómo ves a la policía de tu comunidad, la confianza vecinal, el sentido de pertenencia, la organización y el sistema de justicia. Pero las policías mejor valoradas en nuestra encuesta fue San Pedro Garza García, primer lugar, y Cherán, segundo lugar. Y decía, ¿qué tienen en común? Porque son extremos. Es el municipio más rico y el municipio indígena, yo creo que logró una transformación estructural y que innovó la forma de gobernar.
¿Qué tienen en común? Primero, hay un sentido de pertenencia muy fuerte. O sea, se sienten orgullosos de ser de San Pedro y orgullosos de ser de Cherán. Y luego tienen estructuras territoriales. En San Pedro son 13 y en Cherán son 4, donde se dialoga, se revisa, se hacen mejoras para el trabajo coordinado entre policía y seguridad. Es interesante ese tema. En términos conceptuales, esta noción es inversa a la lógica que se ha seguido ya por décadas de resolver desde la federación hacia abajo. ¿Cómo se puede empezar a instrumentar, en términos institucionales, este planteamiento en que se inicia a nivel municipal a resolver el problema? Yo lo que creo que la clave está en la ciudadanía. O sea, en Monterrey, o sea, la zona conurbada, logró generar cambios en sus policías porque la ciudadanía se indignó con la alza de delitos. Es lo que encontramos en la investigación. Y la ciudadanía se indignó, el empresariado se indignó y dijeron, esto tiene que cambiar. Y encontraron una coyuntura favorable para generar cambios a nivel estatal y luego a nivel municipal. Lo mismo encontramos en los casos de Cherán, en los casos de Tancítaro, que fueron más movimientos de la ciudadanía que impulsó los cambios. O encontrar gente con experiencia, un muy buen director, que impulsa el cambio, que está convencido y abre el espacio a la ciudadanía. Como que encontramos los dos. Ciudadanía que desde abajo gestiona el cambio o directores que entienden la lógica y se abren a la participación de la ciudadanía. Sí, pero creo que, mm, que se necesitaría fortalecer la policía municipal y esto implicaría depurar policías, eh, acabar con pactos entre gobiernos municipales y crimen organizado y que la ciudadanía tome protagonismo para poder también apoyar en las tareas de seguridad y que el presidente municipal se sienta respaldado por su comunidad, porque muchas veces el presidente se siente como obligado a tener que hacer pactos, pero si tiene el respaldo de la comunidad, es como puede tener capacidad de negociación. ¿Sí? Y creo que es el camino. Y la Guardia Nacional, el Ejército, yo creo que son cuerpos que pueden ayudar en situaciones de emergencia. Pero, pero mientras atiende la emergencia, se tiene que hacer un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad local. Entonces, por un lado estás tú limpiando, por decirlo así, y por otro lado tienes que estar capacitando la gestión municipal, gobierno municipal, regidores, directores de las dependencias y sobre todo director de policía y policías. O sea, si no haces eso, sale Guardia Nacional, sale Ejército y dejas vulnerable a la comunidad, porque estos grupos van a volver a regresar. Sí, creo que por ahí tendremos que caminar. Y esto lo hemos aprendido de lo que hemos visto en las comunidades. Sí. El municipio más seguro de la encuesta que hicimos, el municipio más seguro fue el municipio de Tancítaro, Michoacán. Es donde tenían la percepción más alta de seguridad. Sí. Y tiene que ver con que es una comunidad que se ha apropiado de las tareas de seguridad. O sea, que colabora con la policía, que se coordina con el presidente municipal y juntos atienden la seguridad. Yo creo que de eso depende, no tanto que otros le hagan el trabajo, sino que juntos participamos en la seguridad. Sí. ¿Cómo ha afectado todo esto el tejido y la convivencia social? Sí, lo que vemos que, que, que lo que más favorece la reconstrucción del tejido social es cuando encontramos lugares comunes.
una necesidad común, un, un sueño común, un personaje común. O sea, yo creo que es lo común, y cuando eso común se, se identifica y se construye propuestas, encuentros, compromisos, yo creo que eso permite reconstruir el tejido social. Por lo tanto, lo que más afecta es cuando individualizamos, cuando separamos, cuando dividimos, cuando acentuamos la diferencia, cuando generamos el choque. Eso fractura mucho el tejido social. Hoy necesitamos más apostarle a la integralidad. Eh, el fracturar el tejido social hace vulnerables a las comunidades a la delincuencia. Eh, la convierten en tierra fértil. Es lo que encontramos en la primera investigación. Los barrios se han desorganizado y eso ha hecho que con facilidad puedan ser controlados por otros grupos. Urge que la comunidad asuma responsabilidad en este tema, que conozca a su vecino, que convivan como vecinos, que se preocupen por, por la necesidad que tienen, que recuperen la convivencia, la posada, el festejo de la colonia, recuperar el espacio público. O sea, yo creo que eso es muy necesario, porque a partir de ahí va a surgir la habilidad de organizarse comunitariamente y colaborar con la institución. Nos necesitamos, pero ahorita lo que más necesitamos, creo, es una comunidad organizada. Sí. Se abandonaron las asambleas. Ya no nos damos el tiempo para discutir lo público. Hemos dejado lo público a los políticos. Y lo público es de todos, es de interés público de todos, es de las escuelas, de los papás, de organizaciones. O sea, hay que recuperar el interés por lo público, creo yo. ¿Cómo es la situación de violencia en la Sierra de Chihuahua y cuáles son los principales retos que enfrentan las comunidades en la Tarahumara? Sí, en la Sierra Tarahumara, la descomposición social lleva décadas, no es de este año, lleva décadas que se va fraguando, y yo creo que es reflejo de que se debilitaron narrativas comunitarias, que se debilitó el vínculo social y que se debilitó la institucionalidad. Que lo indígena quedó marginado, porque el indígena tiene lo que hoy necesitamos, tiene el sentido de unidad, tiene esta capacidad de vincularse con un referente ético como es Dios, con la tierra, con la historia, los ancestros, con la comunidad. Eh, el indígena tiene muy claro el movimiento, o sea, el movimiento que permite integrar al distinto, integrar, ayudar al otro, flexibilizar la propuesta. Yo creo que eso lo tiene muy presente el mundo indígena y no entiende lo individual. O sea, el mundo se construye juntos, juntos vamos, juntos danzamos. La imagen del mundo indígena es la danza. En la danza está, ustedes vieron las imágenes, está la señora, está el señor, está el niño, está el abuelo, está el joven. Se hace el reflejo de lo que quisiera el pueblo indígena, convivir juntos y estar en armonía. Entonces yo creo que eso que representa el mundo indígena, pues se ha ido marginando, y que ahora necesitamos volver a mirar lo que piensa, lo que cree, el cómo entienden la vida, y dejarnos cuestionar para que desde allí
podamos rehacer la institucionalidad que hoy necesitamos. Estamos muy agradecidos que esté, y hemos encontrado mucha disposición de autoridades federales y estatales para proteger a los hermanos jesuitas, para proteger a la comunidad, para buscar a los cuerpos que estaban desaparecidos. Hemos encontrado voluntad, pero sí necesitamos caminar hacia fortalecer la institucionalidad local. Si no, seguiremos teniendo las olas de asesinatos en la Sierra Tarahumara. Por ahí yo creo que hay que caminar. El gran reto es cómo fortalecemos la institucionalidad local, de la iglesia, de la escuela, de gobierno municipal, de los mismos jesuitas. Nosotros nos sentimos cuestionados e invitados a decir, bueno, ¿cómo renovamos nuestro compromiso? ¿Cómo renovamos nuestra presencia? Esto también nos invita a poner los ojos en en el mundo indígena que tenemos en la Tarahumara, pero también en Chiapas, en Veracruz. Es una llamada de atención también para nosotros, de, de, de fortalecer nuestra opción por los pobres, por los marginados, y desde ahí entender el mundo y aportar. En el caso de Cerocahui, ¿cuál es el impacto de la agresión en contra de sus compañeros jesuitas? Lo que los jesuitas en esta zona eran la autoridad moral. O sea, sí, la autoridad moral por encima de presidentes municipales, instituciones públicas, o sea, eran una autoridad moral. Entonces, esa autoridad moral les daba la capacidad de, en alguna situación complicada, la gente los buscaba para que pudieran apoyar o auxiliar a alguien. En ese sentido, pues eran buscados para poder que la agresión no fuera mayor, pero no siempre podían porque la sierra está llena de asesinatos. Entonces, pero era como un pequeño reducto de posibilidad de paz y, no sé, de poder encontrar a alguien que te auxiliara. Entonces, simbólicamente, esa autoridad, al ser tocada por este hecho, sí creemos que daña el imaginario de armonía de la comunidad y las posibilidades que tenían de paz. Que cuando se da el asesinato, fue el lunes, el martes, nadie de la comunidad fue a ver a los padres. Imagínate el nivel de miedo. O sea, los padres estaban solos ahí en la casa. Yo hablé con ellos el miércoles y todavía el miércoles no habían ido a verlos. O sea, del miedo en el que han vivido estas comunidades. Entonces, el tener los cuerpos y poderle celebrar la misa fue el momento donde la gente salió y arropó a su... Perdón, sí, yo creo que fue un alivio para la comunidad poderle hacer su funeral. Fue un alivio, nosotros como jesuitas, poder estar juntos con ellos, sí, fue, fue un abrazo de Dios, de consuelo, pero sí nos preocupa qué va a pasar. Entonces, ahí sí necesitamos de ustedes, Alejandra, que no dejen el tema. Como jesuitas, pues nos interesa la paz, pero es un entramado tan complejo, unas alianzas tan complejas, que sí, que solo unidos, solo vinculados, es como vamos a poder salir adelante. A mí me ha hablado mucha gente y
y muchos mensajes de solidaridad. A mí, como jesuitas, yo soy del equipo de gobierno, pero también me habló gente sí, asustada, así, la gente se asustó. Pero sí, y eso yo creo que es de lo que a mí más me duele, que la gente se asustó, o sea, eh, como que esto que ha pasado aquí con esta gente, ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Es como el mensaje y eso sí me duele, porque si ahorita necesitamos, ahorita necesitamos eh, confianza, esperanza, unidad. Entonces yo pido mucho a Dios que esto sea un llamado al diálogo, a la unidad, a dejar las diferencias, a pensar juntos, ¿no? Por dónde caminar y como jesuitas pues decimos esto, lo ofrecemos para el bien del país y favorecer esos diálogos, ¿no? No queremos sacar ventaja, ¿no? No nos interesa poder abonar a la paz como mucha gente ya lo está haciendo y pues ahora nos tocó poner a nuestros muertos. ¿Qué enseñanza deja este incidente? Pues estar atentos, que no dejemos a la diócesis de la Tarahumara solos. Eh, sí, en ese caso está representado el país. Sí, entonces sí, pues pensar, reflexionar juntos qué le toca a cada uno y pues nos toca ahí una tarea de pensar y discernir, decimos nosotros, de discernir cuál será la respuesta adecuada en este tiempo y todo esto es para algo. Entonces creo que la conmoción que ha generado es para algo y descubrir desde mi trinchera qué puedo aportar para la paz. Desde la experiencia de los jesuitas, ¿qué acciones inmediatas se deben y pueden tomar para empezar a efectuar un cambio? ¿Y qué otras a mediano y largo plazo? ¿Qué puede hacer la sociedad independientemente de la acción institucional? Yo invitaría a, a fortalecer las narrativas comunitarias, o sea, fortalecer la narrativa de somos familia, somos comunidad, eh, no vamos solos, somos parte de la tierra, tenemos una historia, tenemos una misma raíz, somos mexicanos, mm, eh, hemos salido de otras dificultades adelante. Sí, yo creo que esa narrativa va a posibilitar recuperar la confianza con el que tengo a mi lado. Eh, que podamos como celebrar los logros, celebrar la esperanza, visibilizar historias de cómo comunidades han salido adelante, visibilizar los pequeños logros y cómo gente se ha convertido estando no sé, metido en diferentes cosas delictivas, se ha convertido y ha salido adelante, cómo las comunidades se han organizado y han salido adelante. Creo que hace falta visibilizar lo que se ha hecho por la paz y lo que la gente que apuesta por la paz y eso va a favorecer que la gente participe más, se organice eh, por cuadra, por comunidad, retomar la asamblea. Se perdió la asamblea. Esto nos invita a recuperar la asamblea, eh, eh, poder participar en el consejo vecinal, abrir canales de comunicación con la autoridad, no los podemos dejar solos. Eh, involucrarnos, participar en consejos, poder construir juntos en la diversidad de actores. Creo que ese caminito, narrativa vinculante, eh, fortalecer el vínculo desde la esperanza a la celebración, a la asamblea, a la organización, la participación, diálogo con gobierno, con diferentes autoridades. Creo que ese caminito lo podemos cruzar. Eh, por ahí creo que ahorita
es posible avanzar. Y yo conozco muchos presidentes municipales con disposición de colaborar y necesitados también de ser acompañados por sus comunidades. Si no los podemos dejar solos, nos necesitamos y sí, solo así creo que podemos rehacer la institucionalidad local para crear condiciones de seguridad.